¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Como todos los domingos, ya es tradición, domingos de retos a través de la mejor 92.5 FM y también, claro, a través de nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Lo invito a que se conecte con nosotros. Si tiene la oportunidad, comparta esta transmisión para que llegue a más y más personas, como siempre, hablando de los temas que impactan a nuestra comunidad, a Nuevo León y también, claro, a México y el mundo. Yo soy Carlos Campos, estamos abiertos a la comunicación a través de todas las plataformas digitales. Por supuesto, nos puede dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube en MBS Noticias Monterrey, a través de todas nuestras redes sociales, MBS Noticias Monterrey, y de manera personal en @carloscampos_S1. Con más de 1 millón de estudiantes de educación básica moviéndose a diario por la zona metropolitana de Monterrey, los traslados escolares representan uno de los principales generadores de tráfico en las horas pico. De acuerdo con algunas estimaciones oficiales, incluso se relaciona que hasta un 30% del tráfico matutino puede estar relacionado con traer a nuestros hijos a los planteles educativos. Las autoridades del estado de Nuevo León, tanto educativas como de movilidad, y los presidentes municipales han presentado una iniciativa en el Congreso local con lo que buscan hacer obligatorio el transporte escolar en todas las escuelas del nivel básico. En un principio se hablaba de los colegios particulares, después se dijo que también los planteles educativos públicos entrarían de estos programas, que los planteles deben de establecer estas estrategias a seguir ya en este ciclo escolar. La propuesta busca, según la autoridad, bajarle a la carga vehicular en las principales avenidas, reducir el tema de la contaminación y también mejorar la seguridad vial. Hablamos del tema y, como siempre, de la mano de expertos de primer nivel, y saludo con muchísimo gusto a Yuli Mendoza. Ella es la presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, ACE. ¿Cómo está, Yuli? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Saludo también con muchísimo gusto a Julio Ernesto González Román. Él es consejero ciudadano del Consejo de Seguridad Pública de Nuevo León y presidente de la Comisión de Prevención, experto en temas de movilidad. ¿Cómo está, estimado Julio? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días a todo el público. Muy buenos días a todos. Gracias, muy amable. Pues empezamos por el principio. ¿Cuál es el panorama actual en torno al tema del transporte escolar en Nuevo León? ¿Cuántos lo usan? Y sobre todo, ¿cómo ven esta iniciativa que plantea el gobierno del estado de Nuevo León? Comenzamos con Yuli Mendoza. Adelante. Pues mira, según unos datos que por ahí tiene oficiales, alrededor de 60,000 niños son los que se trasladan en algún tipo de transporte escolar, ¿verdad? De 1,600,000 niños que acuden a la escuela básica, 1,300,000 aproximadamente son los que están transitando en el área metropolitana, en los distintos municipios, ¿verdad? Y pues el uso ahorita del transporte escolar como tal, que son estos camioncitos amarillos que vemos en algunas escuelas o algún otro servicio que tengan las escuelas de educación básica, pues aún ahorita es bajo, ¿verdad? Estamos hablando que es de un 5.5% aproximadamente lo que se está utilizando. Ok, pues estamos hablando de un número sumamente bajo. ¿Ustedes cómo ven el tema de hacerlo obligatorio, Yuli? Mira, fíjate, he estado ahorita, bueno, nuestros consejeros en la Unión hemos estado analizando el tema, sobre todo con experiencias que ya se tienen en Ciudad de México. Y tú inmediatamente cuando se recibe esta parte de la obligatoriedad, hay siempre como un efecto no muy positivo hacia las familias, sobre todo, ¿verdad? Y también un temor hacia las escuelas, porque cuando hablamos de obligatoriedad, pudiera haber sanciones, lo cual también provoca un cierto rechazo como principio, ¿no? Entonces, creo que, digo, hay una preocupación, obviamente, por parte de las autoridades de bajar el flujo vehicular, ¿no? Pero creo que este plan de transporte tiene que ser llevado de una manera paulatina, por fases, con estudios, ¿verdad? Y
como ahorita estaba viendo el tema, la práctica que se hizo en Ciudad de México. En Ciudad de México empezó en el 2009 y terminó de implementarse en el ciclo escolar del 2013 al 2014. Entonces, aproximadamente tardaron 5 años en una implementación, empezando por las escuelas o a partir de las escuelas, que eran los que tenían que tener un plan o el transporte escolar de 490 alumnos. Entonces, también como que estuvieron ellos estudiando a profundidad qué era lo que más convenía para las comunidades escolares que están en Ciudad de México. Oiga, Julie, y bueno, interesante esto que nos comenta por parte de la capital de la República, en donde ya se buscó implementarlo, ya se implementó. ¿Qué resultados dio? ¿Qué ejemplos podemos tomar de lo que sucedió allá en la Ciudad de México para replicarlo aquí en la zona metropolitana de Monterrey? Pues mira, lo que estaba ahorita viendo, sí tuvieron una disminución y hubo obviamente un aumento en los transportes escolares, pero también le dejaron a libertad a otras escuelas de poder ofrecer un servicio externo, como es lo que la experiencia que se tiene aquí, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí tengo los datos. Dice que tuvo una reducción estimada, ¿verdad? De 1,500 autos que se reemplazaron por 56 autobuses escolares en Ciudad de México, ¿no? 1,500 autos que se reemplazan por ¿cuántos? 56 autobuses escolares. Ok. Entonces, digo, aquí son los datos que dio esta investigación. Dice un ahorro aproximado, ¿verdad?, de 4,600 litros diarios de gasolina. O sea, definitivamente sí hay una mejora y muchos efectos positivos, tanto en la vialidad, en la movilidad, como en la parte de reducción de gases o en la parte de la contaminación. Pero yo creo que algo que sí podemos aprender de esta experiencia de Ciudad de México es que fue algo hecho en fases, o sea, que fue algo bien planeado, que fue con un estudio y fueron viendo a lo largo de la implementación, pues las mejoras que se podían hacer, ¿no? Entonces, y no fue o sea, no se manejó, al menos lo que yo tengo aquí de información. Al principio sí fue obligatorio y después ya se dejó como una opción. Ok. Perfecto, y bueno, contrario a lo que aquí vemos, ¿no? Que prácticamente de la noche a la mañana ya se busca poner en marcha aquí en el estado de Nuevo León. Bien, muchísimas gracias, Julie Mendoza. Voy ahora con el experto en temas de movilidad, Julio Ernesto González. Julio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tanto tráfico generan realmente los planteles escolares en la zona metropolitana? Mira, hay una cuestión muy importante. Hay una generación de tráfico, pero yo lo considero, de toda la experiencia que he visto en maestros, en escuelas, en primarias y secundarias, hay un tráfico local dentro de las colonias, ¿verdad? Lo que sí podría contribuir sería un poco, tal vez, en contaminación, en producción de gases, pero es muy poco el porcentaje del sector básico. El sector básico es preescolar, primaria y secundaria, porque yo no veo grandes cantidades de padres de familia que vayan, por decir, de Juárez a dejarlos a la Nexa o dejarlos allá por Constitución. O sea, eso no hay. Hay un tráfico local dentro de las colonias donde están instaladas las escuelas, ¿ah? Entonces, yo sí realmente no lo considero apropiado. Es muy interesante el plan que nos está poniendo Julie, porque no se hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo tiene que ir planeado por fases, por ver circunstancias de colonias. Hay unas escuelas muy humildes, hay gente muy humilde que no puede pagar el transporte y que tiene 3 niños en diferentes planteles. ¿Cómo le va a hacer? ¿Verdad? O sea, son situaciones muy importantes. Una cuestión que nos está diciendo el secretario, que quiere disminuir la movilidad y la contaminación, y nos dice que solamente tiene 1,000 unidades de transporte escolar registradas. Es lo que nos dice. Y queremos movilizar a más de 1,000,000 de alumnos. Ahí fue donde ya no entendí, las matemáticas ya me explotaron, ¿verdad?
porque si nosotros dividimos, ya tenemos 1,000,000, dividimos 750,000 alumnos entre un promedio de alumnos de transporte, ¿qué te parece? ¿Cuánto transporta una camioneta? ¿10, 15, 20? Vamos a ponerle 15. Ok. Nos da 50,000 unidades de transporte escolar. ¿Dónde las vamos? ¿Cómo vamos a meter 50,000 unidades? Si lo que queremos es sacar unidades, queremos sacar vehículos de circulación para que mejore la contaminación. Son dos aspectos, la movilidad y la economía de los padres de familia, que son, pues yo creo que no lo han analizado a fondo, ¿verdad? Ahora, la familia, los padres de familia, ¿cómo van a pagar si, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los registros, que Yumi los debe de tener muy bien constatados, y ahorita ella nos quiere dar algún mensaje sobre los registros de padres de familia, hay padres de familia que tienen 2 y 3 niños en las escuelas, y ellos utilizan un carrito y van y dejan a uno en la primaria y a la vuelta está la secundaria y dejan al otro, o dejan a 2 niños en la primaria. Entonces ella ya se ahorró el transporte de 2 niños. ¿Cómo le vamos a hacer con esas familias? Y no solamente con esas, yo diría que con todas, ¿verdad? ¿Cómo se va a pagar ese transporte escolar si no cobran? El promedio ahorita anda en unos 1,500 o 1,000 pesos por quincena. ¿Cómo se va a pagar eso? Bueno, otro planteamiento que suponemos debe ser revisado por las autoridades, Julio Ernesto, tomando en cuenta que la dinámica al interior de las familias pues no es uniforme, no todos los padres de familia tienen al mismo número de hijos en el mismo plantel educativo, hay esta diferencia entre jardín de niños, primaria o quizás ya en el ámbito de la secundaria. Yuli, ¿cómo ve este planteamiento? Mira, también hay otra cosa que, digo, el acercamiento que hemos tenido con autoridades y como viene planteada la iniciativa que se presentó en el Congreso, es que cada comunidad educativa elabore su plan de transporte escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente va a tener que ser un camión, un autobús, ¿no? Pudiera también darse el modelo de carpool que se den algunos colegios de San Pedro, o algún otro plan que pudiera resultar de las escuelas, ¿no? Entonces, abriendo aquí la posibilidad de ver esos casos distintos según la comunidad escolar. Aquí el asunto que hemos platicado con escuelas es que definitivamente la escuela, las escuelas que tienen a lo mejor un problema más grande por el tamaño o el volumen que tienen de alumnado, pues no son expertas en movilidad. Y lo que nos comentaba una directora de un colegio que tiene más de 1,000 alumnos, ellos tuvieron a su alcance el apoyo de una organización de la sociedad civil, la cual se dedica al tema de la cultura vial y todo esto. Entonces, ellos, con su experiencia, durante unos meses estuvieron analizando, estuvieron implementando diagnóstico, encuestas con padres de familia, ver cómo se desarrollaba la dinámica de la escuela y les propusieron un plan. Entonces, este colegio tuvo acceso a ese gran apoyo. Ahora estamos hablando aquí que en todo Nuevo León son más de 6,000 escuelas. El 80% más o menos es la que se concentra en la zona metropolitana, ¿verdad? Aproximadamente son casi como el 81%, creo. Entonces, se tendría que capacitar también a las escuelas para que pudieran ellos desarrollar su propio plan de transporte escolar, dependiendo de su experiencia. Entonces, es elaborar un plan, a lo mejor algunas escuelas que son pequeñas, pues no les va a llevar ni mucho tiempo, ni se necesita saber el super know-how de Sí, la exacto. O movilidad. quizás hasta ni podría aplicar, ¿no? Porque a lo O a mejor lo la mejor no dinámica es más local, las mamás o los exactamente. papás llevan a los hijos caminando, O es una escuela ¿verdad? muy pequeña, ¿no? Ujú. Como Ciudad de México, ellos observaron o en el diagnóstico que hicieron, era de 400, casi 500 alumnos, es los que tenían que implementar un plan ya así más estructurado, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. también vieron cuáles sí aplicaban y cuáles no.
Entonces, digo, todo eso queda también abierto y que necesitamos también que la autoridad, así como lo hizo en Ciudad de México, vaya dando esas pautas, ¿no? Y le vaya ayudando también a las escuelas. Ahora, vemos, pues digo, las escuelas no son las expertas, ¿no? Necesitan la capacitación y lo otro que el temor más grande de todos los papás, como ahorita lo comentaba Julio, es que vaya a recargarse en el bolsillo. Es Ok. ahí el asunto, ¿verdad? Si se escogiera en ese centro escolar por rentar un minibús o rentar un camión o algo, ¿verdad? No sabemos, porque obviamente esto va a quedar a las decisiones que se tomen en las comunidades escolares. Ok. Ok, muy bien. Bueno, me parece que esta iniciativa podría dar buenos resultados siempre y cuando pues haya claridad, ¿no? Que los padres de familia, que los directivos de las comunidades educativas cuenten con esa claridad y sobre todo sepan qué hacer, porque como usted lo comenta, Yuli, pues no son expertos en movilidad. Ahora, Julio Ernesto González, si puede prender su micrófono, por favor, me gustaría preguntarle si tienen identificadas cuáles son los puntos de mayor concentración vial en donde hay colegios, hay planteles educativos, es decir, cuáles son los puntos críticos, porque como nos comentaba Yuli, pues esto no podría aplicar en todas las escuelas. Bueno, hace un momento te refería que hay situaciones que son locales, son muy locales de colonias, ¿verdad? Porque si nosotros vemos las grandes concentraciones son muy contadas las escuelas que están en avenidas, están identificadas las escuelas que están en avenidas y sobre todo ese tipo de escuelas que están en avenidas sí cuentan con una movilidad y un transporte, no así las escuelas que están dentro de las colonias. Y ahora la dificultad de todo esto es cómo vas a mover a todo ese porcentaje de alumnado, como ya lo estábamos comentando. Eso por una parte el alumnado del sistema básico. Yo considero que el alumnado más arriba, lo que es preparatoria, facultades y posgrado, maestrías y todo, que la universidad mueve más de 250,000. Y eso sí, la mayoría llevan vehículo particular, o se mueven en vehículos particulares. Ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. No así, yo lo considero que no así en el sistema básico, y refiero que es local. Yo veo, por ejemplo, aquí en la secundaria, la movilidad que hicieron ahí para que, pues, no para disminuir, sino para que no se hiciera tanto movimiento de autos dentro de una colonia, pusieron un horario de circulación. Porque tú sabes que en muchas colonias las calles son de doble sentido. Entonces pusieron un horario de circulación y pusieron un sistema de movilidad que da vuelta a la secundaria y salen por aquí, entran y por aquí salen, y entonces ese se respeta de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, y en la tarde otro rato ese cambio de sentido de la circulación de la colonia, pero no de disminución de vehículos ni de uso de transporte, ¿verdad? Aquí el transporte escolar es opcional, el que quiera usarlo, pues ahí está, el que no, lo lleva su familiar o se va caminando, ¿verdad? Pero yo considero que la mayor concentración es en las colonias. Por eso, pues no me resulta. Inclusive la iniciativa es reforma, es una reforma a la ley de educación, ¿verdad? Y pues, vaya, yo estoy a favor de los padres de familia, ¿cómo le van a hacer? Como dijo Yuri, en el plan económico. Y eso de trasladar alguna situación que es obligatoriedad del Estado, trasladarla a la responsabilidad de las escuelas y padres de familia, pues es algo que no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Se refiere usted a la responsabilidad de mover, ¿no? De dar ese servicio del transporte. Sí, adelante. Sí, exacto. Yo estuve conversando aquí con algunos vecinos que son jóvenes que tienen a sus hijos en las primarias y me dicen, y a mí lo que nos está dando que ellos también le ponen ahí y les importa la seguridad de sus hijos, ¿verdad? La seguridad de sus hijos, porque se va a dar un boom de transporte escolar que a los padres no les da una seguridad de decir, oye, pues yo voy a hacer el esfuerzo de pagar el transporte escolar
para que vayan mis hijos, pero yo no quiero llevarlos en el transporte escolar, a mí no me da seguridad el transporte escolar, yo por eso los llevo. O sea, algunos no los llevan por la situación económica, algunos los llevan porque no les da seguridad del transporte que vayan sus hijos en un transporte escolar. Esa es otra circunstancia que tenemos que ver, ¿verdad? Definitivo, definitivo. Me parece valioso el punto de vista que acaba de compartir Julio Ernesto González. Vámonos a la pausa, pero antes pongo el tema sobre la mesa. ¿Cuál pudiera ser el impacto económico para los padres de familia, para los planteles educativos? Al regreso del corte nos responde Yuli Mendoza. Adelante. Vamos a la pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos a través de la mejor 92.5 FM y claro en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando acerca de pues este diagnóstico en cuanto a la movilidad, el uso del transporte escolar obligatorio o estos esquemas de movilidad obligatorios que se pretende implementar en el estado de Nuevo León y particularmente en la zona metropolitana de Monterrey. Y antes de la pausa hablábamos o poníamos sobre la mesa el siguiente cuestionamiento: ¿cuál pudiera ser, de qué tamaño pudiera ser el impacto económico para los planteles educativos o en su caso para los padres de familia? Porque pues hay que pagar, ¿no? Se tiene que pagar el transporte escolar. No se ha hablado al momento de que pueda ser un servicio gratuito otorgado por el Estado. Yuli Mendoza. Pues mira, estuvimos nosotros investigando aproximadamente en las escuelas públicas el estándar que tienen estos transportes es aproximadamente por niño de 400 pesos por semana, más un seguro escolar que deben de cubrir, que es por año de 1,300 pesos. Entonces estamos hablando de que si tienes más de un niño, ¿verdad? Pues bueno, ya ahí empiezan las matemáticas porque pues tendrías que pagar, si tienes 2 niños, pues 800 pesos por semana, más tu seguro que se iría al doble, ¿verdad? Uh-huh. Y el transporte, por ejemplo, un transporte que es lo que utilizan algunas preparatorias por semestre aproximadamente está entre 10,000 y 12,000 pesos el semestre. Si se usaran estas unidades que son tipo, pues ya un autobús más grande, ¿no? No estas camionetas que vemos normalmente en las primarias que son más chicas, que son tipo van, los camiones más grandes que ya tienen aproximadamente unos 40, 45 asientos más o menos, ¿no? Andan en ese rango, ¿verdad? Eso es lo que nos platicaban algunos papás que les cobran por semestre. Entonces, cuando hablamos de tener un autobús, pues ahora sí que económicamente le convendría más a las escuelas que pudieran comprar uno, pues comprarlo, porque como vemos ya en costos saldría altísimo y para los papás no sería costeable estar pagando 10,000, 12,000 pesos, ¿verdad? Un semestre, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso es por niño, por persona, como lo manejan en esta para media superior, ¿verdad? Que es donde tenemos nosotros el dato. Entonces, ahí sí conviene más comprar pues una unidad, pero va de la mano con esto que comentaba hace un momento Julio, ¿verdad? El tema de la seguridad. Lo que nos comentaban que en Ciudad de México sí o sí tiene que llevar, aparte del chofer, tiene que llevar una persona responsable que tiene que pagar la institución educativa para que esté a cargo de la seguridad y esté monitoreando que todo transcurra en paz, porque estamos de acuerdo que en algunas escuelas pueden existir los 3 niveles educativos, desde preescolar, primaria y secundaria, y de distintos niveles, pues van a estar arriba del autobús. Y también, aparte, tienen que tener los autobuses o las van una adecuación para niños con algún tipo de discapacidad. Entonces, Uh-huh. sí tendría que haber aparte una persona adentro del autobús a extra del chofer, que el chofer tendría que estar capacitado porque quien ha sido maestro, no es lo mismo llevar en un transporte público, ¿verdad? A adultos en su mayoría o que un adulto con niños, que el responsable de los niños no es el chofer, a ir manejando un autobús con puros niños
que se dan N situaciones, porque todos los que tenemos hijos lo sabemos, que ya se pegó, que se picó, que no sé qué, o sea, N. Entonces, hay que tener una autoridad dentro de las unidades para poder estar monitoreando, ¿verdad? Si es en caso de que la escuela decidiera que su plan de transporte escolar, pues que se adapte a su comunidad, va a ser va a ser un autobús, pues implicaría todo eso y tendríamos que tener los lineamientos que marca tanto Secretaría de Educación, porque son los responsables de los centros escolares, ¿verdad? Y también la parte de movilidad, porque ¿quién va a capacitar a los choferes? Porque como te comparto, o sea, si eres del ruta tal, ¿verdad? Pues tú no eres responsable del que se suba, eres responsable de que manejes bien y no o sea, es Sí, sí, sí. completamente otra O cosa. sea, es un tema complejo, es un tema muy complejo que requiere de diferentes pues ramas. Incluso hablamos de movilidad, hablamos de educación, hablamos de la comunidad, tanto escolar como la comunidad, la ciudad, los vecinos, en fin. Ahora, para poder dar abasto a un plantel educativo, no solo se requiere de un camión, tomando en cuenta que en promedio, ¿cuántos estudiantes hay en una escuela? Digo, es que hay escuelas muy grandes, como más de 1,000 alumnos. Hay otras que son de 500, habrá otras que son de 400, habrá otras de 200. O sea, o sea, hay Y esa es la pregunta, ¿cómo le van a hacer para Sí. cumplir con el abasto, ¿no? Para darse abasto de transportar a todos a esos niños. Yo creo que ahorita no hay capacidad para dar abasto ni de choferes, porque eso también ya lo estuvimos investigando. No hay choferes suficientes y aparte que estamos hablando de este otro punto, que tendrían que capacitarlos. O sea, no puede ser cualquier chofer, más aparte de la persona que estaría acompañándolos. Entonces, de Nuevo León, aquí no hay choferes. O sea, hay desabasto para para las mismas empresas, nos los han comentado, que se dedican al área del transporte, no hay choferes. Entonces, pues trasladémoslo a buscar un perfil para una institución educativa, ahí ya le sube el perfil, digo, sobre todo porque van a ir menores, es la protección de un menor, o sea, ahora sí que es la carga más valiosa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que es de las familias. Entonces, no es cualquier cosa llevar niños. De hecho, cuando va a haber un paseo en las escuelas que no cuentan con un autobús, tienes que firmar un permiso del padre de familia, te hacen firmar un permiso, te dicen quién va a estar de responsable, o sea, y aún así, y van a ir tantas maestras, también van padres de familia para cuidar, o sea, van como 5 gentes para un autobús o más el chofer, ¿verdad? O sea, llevan mamás, llevan maestras, va la directora, porque es un paquete grande. O sea, Claro, no es es una cualquier cosa responsabilidad enorme, no es transportar. cualquier cosa. Es una responsabilidad enorme, exactamente. Ahora, en caso, se tienen que hacer los protocolos, desarrollar los protocolos. En caso de que haya un accidente a mitad del esto, ¿y qué haces con los niños? ¿Quién los va a ir a recoger? ¿Los padres de familia? ¿La escuela? Se va a tener a lo mejor unidades por parte de secretaría o de movilidad para caso de incidentes de que se descompuso el camión. Se van a quedar los niños a mitad de la calle esperando que a que los papás que están muchos trabajando vengan y lo recojan. O sea, se tienen que elaborar esos protocolos porque no podemos dejar esas interrogantes cuando se van a trasladar a menores. Perfecto, muchísimas gracias, Julie Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia C, para usted que nos escucha en radio. Voy ahora con Julio Ernesto González Román, él es consejero ciudadano del Consejo de Seguridad Pública del Estado y experto en temas de movilidad. A ver, Julio Ernesto, entonces, ¿qué podemos hacer si el plantel educativo tiene la oportunidad de elaborar su plan de movilidad? ¿Qué otras alternativas pudiéramos estar poniendo sobre la mesa o pueden considerar si no se cuenta con la posibilidad de brindar el transporte escolar? Es muy difícil la posibilidad del transporte, ya lo comentó la compañera Yuli. Hay una escasez de choferes, no tienen ni choferes para el transporte urbano, te lo digo, ustedes han dicho en las noticias
No hay, o sea, nosotros lo vemos, ¿verdad? No hay, es muy difícil. Y otra cuestión muy importante, los protocolos de seguridad, como lo mencioné hace unos momentos lo acaba de mencionar nuestra compañera, no hay protocolos de seguridad. Yo recuerdo que cuando se hacen las excursiones al bioparque, a diferentes eventos donde llevan camiones, llevan a los niños, llevan camiones, la mesa directiva de esa escuela, junto con los profesores, forman una comisión de seguridad entre los padres de familia. Y entonces se lleva, por decir, llevan a los niños y se lleva una comisión de seguridad que van 5 o 6 padres de familia por camión, encargados de los niños y de ver todo eso. Tienen que checar el protocolo de la logística, por dónde van a circular, por qué avenida van a circular, hasta que lleguen a dicho paseo, con los teléfonos de emergencia, con todo. Eso es un protocolo de seguridad que se tendría que estar haciendo todos los días y todos los días. Me ha tocado ver, hace algún tiempo vi un accidente con un transporte escolar. Gracias a Dios solo fueron heridos, los niños heridos y eso. Pero sí es una parafernalia, fue un show, wow, o sea, no llevaban protocolos, los niños corriendo para todos lados en medio de la avenida, ¿verdad? O sea, una cosa tremenda. Entonces, eso es muy importante que también lo tomen en cuenta las autoridades. ¿Cómo le podrán hacer? Ahora, otra cuestión que yo considero también, el transporte escolar que da servicio actualmente en escuelas, en secundarias, es un transporte familiar, es un transporte de un negocio familiar. Sí, me voy entendiendo, es un negocio familiar. Pocos son las asociaciones o firmas de transporte que tienen transporte escolar. Por decirte, alguna firma XXX, yo tengo 30 camiones de transporte escolar, perfecto. La mayoría son negocios familiares, que es del papá y que ya metió al hijo de chofer y que ahí tienen su camioneta en buen estado y que pasa los exámenes de control de movilidad, que maquinaria y todo está muy bien, pero el transporte es familiar. Uh-huh. Eso todavía, o sea, si nos vamos haciendo más y más descubrimientos, vemos más situaciones, ¿verdad? Entonces, yo considero la instalación también de los protocolos de seguridad. ¿Cómo le podremos hacer? O sea, el secretario nos dice aquí, ayer en una entrevista que dio, que esto es para reducir el índice de movilidad de los autos que van y dejan alumnos a las escuelas. Perfecto. Eso es para eso. Y reducir la contaminación. O sea, ahí ya como que me cambió un poquito el sentido. Si yo voy a reducir vehículos, pero voy a aumentar también el transporte escolar, porque estamos hablando de 1,000, que aumente a, no sé, 20,000, 30,000, 40,000, y en lugar de reducir, estamos aumentando, ¿verdad? Okay. Y eso es una cuestión que no hemos estado checando. La iniciativa es una obligatoriedad, la iniciativa es una reforma a la ley de educación y es una obligatoriedad, pero no nos da la forma, no nos da la situación. Se lo da la responsabilidad a la escuela, y la escuela tiene que hacer todo lo concerniente en meter choferes, en meter transporte, en meter protocolos de seguridad, en meter situaciones de movilidad que no tienen. Ellos no tienen. E inclusive, su labor no es esa, su labor es de enseñarles dentro de la escuela. Uno lleva al niño a la escuela y la escuela ya se hace responsable del niño dentro de sus instalaciones. Esa es una parte importante, ¿verdad? No, definitivo. Bueno, sí, en parte, Julio Ernesto. Ahora, me gustaría preguntarle, dentro de cómo lo han implementado ya, Julio Ernesto, en algunos planteles educativos del municipio de San Pedro Garza García, en donde existe esta dinámica del auto compartido, de que se ponen de acuerdo, a tal papá le toca recoger a tantos niños. ¿Es viable que los planteles educativos puedan echar mano de ese tipo de estrategias? Sí, eso es algo, eso se está manejando sobre todo en ya colegios particulares también y en escuelas que le llaman muy bien organizadas, o escuelas de ley muy bien organizadas, que inclusive en situaciones así de colonias locales utilizan un carpool, ¿verdad? Que todo el mundo lo sabemos, que fue un movimiento que inició en San Pedro, y también el auto compartido.
pero yo lo considero bien difícil. El auto compartido podrá funcionar los primeros días, tal vez solo como alguna nueva novedad, pero yo lo considero muy difícil en unas colonias donde pues los vecinos son muy diferentes de carácter uno de otro y estar llevando al hijo de otro vecino y todo. Y yo quisiera que vieran los chats de vecinos o de colonias, cómo se ponen de estados todas las situaciones ahí, ¿verdad? Entonces, es una cuestión sociológica, ¿verdad? Llevar un auto compartido con que, bueno, pues yo me llevo al hijo del vecino y al hijo del otro vecino, y los llevo, yo paso y los dejo. Tal vez podría funcionar los primeros días. Después ya lo dudo mucho porque empiezan situaciones y situaciones. Y yo como padre de familia, para mí mi responsabilidad como padre de familia es dejar a mi hijo en la escuela, que estudie y luego ir por él. Esa es mi responsabilidad. Dejárselo encargado a un vecino o a alguien que pase, pues como que volvemos a los protocolos de seguridad, ¿va? Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio Ernesto González. Vámonos a la pausa. Antes de ello, pongo este tema sobre la mesa. La propuesta del gobierno contempla que cada escuela presente un plan de transporte escolar personalizado en un plazo de 3 meses desde su aprobación y prevé excepciones cuando sea más seguro que el menor sea trasladado por sus padres. Nos da el tiempo suficiente para en 3 meses elaborar un plan complejo como lo hemos planteado sobre la mesa en los últimos minutos. Volvemos y seguimos en su programa Retos. La pausa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos a través de la mejor 92.5 FM en su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey que usted puede consultar a través de nuestras plataformas digitales y sobre todo en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey, en donde estamos transmitiendo de manera simultánea, y si tiene la oportunidad comparta para que llegue a la comunidad en general y sobre todo para que los padres de familia estén atentos de este tema que estamos planteando acerca de la obligatoriedad en cuanto al transporte escolar para el próximo ciclo, el ciclo educativo 2025-2026, y también, claro, para las autoridades educativas. Estamos conversando con Julie Mendoza, ella es la presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia AC, y con Julio Ernesto González Román, consejero ciudadano del Consejo de Seguridad Pública de Nuevo León, experto en temas de movilidad aquí en el estado de Nuevo León. Poníamos sobre la mesa, antes del corte, la siguiente pregunta. La propuesta del gobierno contempla que cada plantel educativo presente un plan de transporte escolar, un plan de movilidad escolar personalizado en un plazo de 3 meses desde su aprobación, desde que el Congreso local apruebe esta propuesta, esta iniciativa que fue presentada recientemente por el gobierno estatal. Nos da el tiempo. 3 meses es suficiente, hablando de todas estas complejidades que ya hemos puesto sobre la mesa. Julie Mendoza, adelante. Bueno, vamos a poner un escenario muy positivo en que empieza el nuevo periodo legislativo, ¿verdad? En septiembre. Vamos a suponer que lo aprueban en la primera semana y que a partir de septiembre, octubre, noviembre tendrían que desarrollarse este plan, ¿verdad? Porque así es como viene planteada la iniciativa. Las escuelas, nada más como antecedente, las escuelas entran a labores, los maestros, a partir del 18 de agosto. Entonces, entran los alumnos con capacitaciones, preparándose para el nuevo ciclo escolar, y los niños van a entrar el 1 de septiembre. Todo el enfoque de las escuelas, de los padres de familia, va a estar puesto en el inicio del ciclo escolar, o sea, en la parte académica, en preparar, el recibir a los niños y todo. Entonces, definitivamente ahorita para las escuelas sería muy complicado que en el inicio del ciclo escolar pudieran estar desarrollando un plan de transporte escolar. No, al menos en el primer mes, yo considero que estarían sobresaturadas las escuelas. Ahora hay la escuela que tal vez ya lo tenga implementado, ya lo tenga avanzado, pues bueno, a lo mejor no les sería para ellos tan complicado, pero el inicio del ciclo escolar de por sí ya tiene muchísimos retos. Ya tienen también las escuelas, incluso muchas, ya una estrategia
de dejar cuando dejan a los alumnos y los recogen. Ya tienen algunas dinámicas establecidas, pero ya así como se está pidiendo este plan, se necesita monitorear con padres de familia quién está de acuerdo, quién puede, quién quiere, cómo puede ser de acuerdo a la situación de la comunidad, cómo está, como lo platicamos ahorita, ¿verdad? Si es una comunidad de 1,000 alumnos o de más de 1,000, si es de 500, o sea, va a ser complicado. Necesitan preguntarle a los padres de familia, porque forzosamente van a ser involucrados y sus hijos, que son que son su valor, lo más precioso que tiene una familia, pues están en medio, ¿verdad? Entonces, yo creo que para esto se ocupa tiempo. Pensar que en 3 meses podamos desarrollar para algunas escuelas un plan se me hace muy poco tiempo, muy apresurado y precipitado. Se tiene que consultar muy bien a los papás, se tiene que estudiar el entorno. Como decía hace un momento Julio, si está dentro de una colonia es muy diferente a si está en una avenida. Si acaso no, a lo mejor tal vez se pueda hacer viable, vamos a pensar que se puedan poner los papás de acuerdo y se puedan hacer estas carpool o se pueda hacer no sé, dependiendo de la escuela, pero que ocupe hacer a lo mejor una adecuación de infraestructura, ¿verdad? Como algunas escuelas que tienen circuitos internos, así no ocupan la vialidad, ¿no? Y no entorpecen con vecinos. Bueno, eso ocupa también recurso económico, que quién lo va a pagar. Entonces, o sea, ¿cuántas escuelas estamos hablando que están en el área metropolitana? Pues son muchísimas, ¿verdad? Son más de 1,000. Ujú. Son casi el 80% está en la zona metropolitana y pues bueno, vamos a sacar tantos planes escolares. Ahora tienen que estar avalados y autorizados por las mismas autoridades y ellos también tienen que ver que esté cumpliendo, o sea, deberían de ver que esté cumpliendo con los requerimientos que ellos van a dar. Ahora, vamos a poner qué es primero, o sea, cómo puede desarrollar una escuela un plan escolar de transporte si no tiene los lineamientos oficiales. O sea, primero tendrían que salir los lineamientos para poder hacer el plan de transporte escolar, porque eso todos los directores lo saben, o sea, y los que tienen escuelas. Ujú. Tú te guías en un centro educativo por los lineamientos que te marca Secretaría de Educación, por lo que te manda seguridad, por lo que te manda, o sea, porque son varias cosas que tiene que cumplir. Entonces, para poder desarrollar tú ese plan, primero te tienen que decir qué tiene que tener, cómo lo vas a hacer, y que tenga muy definidas las bases. Y esas todavía, pues en este lapso, a menos que lo vayan o ya lo tengan hecho y no lo hayan dicho, ¿verdad? Que se aprueben, que la saquen y luego que lo hagan, la verdad se me hace que el tiempo no va a dar. Híjole, y estamos sobre la marcha, ¿no? Ya estamos prácticamente concluyendo este mes. Ahora, estos lineamientos, ustedes no han tenido ningún acceso, no tienen conocimiento de absolutamente nada, Yuli, ni los planteles educativos, evidentemente, o estarían esperando a que sea aprobado en el Congreso, quizás para compartírselos. Mira, la verdad no tiene, o sea, ahorita las escuelas siguen de vacaciones, como te digo, Ok. entran el 18, ahorita no les han llegado nada, ya digo, ya nos hubiéramos enterado que ya les llegó el lineamiento, no, no hay. O sea, ahora, como el acceso más sencillo para poder que llegue a todos los planteles, porque son muchísimos, es en línea. Si tú buscas, por ejemplo, los protocolos de seguridad, te metes a la página de secretaría y tú los bajas, ¿verdad? Como escuela, eso es lo súper sencillo de hacer. Ujú. Entonces, tendrían que estar ya en una plataforma, ¿verdad? Para que las escuelas, si es que en el escenario más positivo, que aprueben en la primera semana que entra el Congreso, aprueben la iniciativa y que empiecen a correr los 3 meses, pues ya tendría que estar una plataforma, ya tendrían que estar capacitando a la gente, o sea, digo, tiene que haber unos pasos antes de que pueda una escuela poder desarrollar un plan
que vaya de acuerdo a los lineamientos, que también los padres de familia estemos de acuerdo, que no vaya a recargar el bolsillo. O sea, son muchos puntos para que en 3 meses esté, yo lo veo muy complicado. Muy bien, Julie Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia. Julio Ernesto González Román, ¿cómo ve el punto de vista? ¿Cómo ve el tema? Sobre todo este último que acabamos de poner sobre la mesa. Me parece muy interesante todo lo que menciona Julie. Y sí, tiene mucha razón. Hablamos hace un rato de los protocolos de circuitos internos que pueden hacer las escuelas dentro de las colonias, ¿verdad? Para tener una mejor movilidad y todo. Son muchísimas escuelas. El problema es el tiempo. El único que tenemos entendido son la iniciativa que tiene unas reformas a la ley de educación. Es lo único que yo anduve buscando y no encontré absolutamente nada. Lo único que encontré fue lo que dijo el señor secretario, que menciona unos artículos donde se va a mover la iniciativa, y eso es todo lo que encontré. A mí me preocupa que esto vaya a pegar, y ya siendo obligatorio, vaya a pegar en las escuelas más humildes. Hay muchas escuelas muy humildes, y hay escuelas muy humildes aquí en el área metropolitana de Nuevo León. Hablamos de colonias, por ejemplo, Evolución, colonias 31 de diciembre, o otras colonias por aquí como del otro lado hacia la zona oriente de Guadalupe. Hay otras en Escobedo, hay otras en muchos lugares donde va a pegar en el bolsillo, como lo había mencionado nuestra compañera, y eso me preocupa porque hay un motivo que no hemos checado aún, que esto puede provocar una deserción escolar. Al padre de familia que lo obliguen a entrar en un transporte escolar y que no tenga los medios suficientes, los medios económicos, ¿cuál será la mejor opción para el padre de familia? Sacar al niño, llevárselo a trabajar, como lo hacen muchos, ¿verdad? Como ahorita lo hacen muchos. ¿Y qué es lo que tratamos de evitar constantemente? Que no haya deserción escolar, para que sigan su proceso educativo, hasta que puedan seguir adelante. Pero eso es algo muy importante. Nosotros, si vamos a las colonias populares, vemos que hay muchos niños que no van a la escuela y que están trabajando. Y pues el padre de familia se le hace más fácil. No, me van a cobrar 1,000 pesos por este, me van a cobrar 1,000 pesos por el otro, por quincena. No tiene caso, mejor me los llevo a trabajar o lo meto por allá que se vaya a trabajar con su mamá. Eso. Y entonces ya hay una deserción escolar. Eso es algo que tampoco hemos previsto y es muy importante. Los circuitos internos en las escuelas, eso sí se puede lograr. Algunas escuelas grandes que hay en avenidas ya lo están haciendo, inclusive están haciendo un tipo circuito ya pintado en las grandes avenidas, pero el tiempo de 3 meses, el primer mes ya lo mencionó Julie, es completamente de adaptación. Tienen que checar uniformes, tienen que checar cuotas, tienen que checar inscripciones. Los maestros van a cursos, a partir del día 16 de agosto van a cursos, y hasta el 1 de septiembre se presentan los alumnos, y de ahí todo el mes es adaptación escolar. Y 3 meses, pues yo no sé, yo creo que ni con una varita mágica se podrá hacer esto. Otra cosa bien importante, yo creo que el secretario de Educación se debe dar pública esa iniciativa de ley antes de que el Congreso la apruebe. El Congreso todavía no la aprueba, hasta parece que lo recibió la permanente, algo así. Pero se debe hacer pública, pues digamos, para que al menos estemos enterados y estén enterados los padres de familia, para que se transmita, oye, esto es lo que quieren hacer o algo, no que de repente pues no nos vayan a dar como lo han hecho en muchas situaciones en fast track y ya aprobado, ¿verdad? Adelante. Sí, claro, y sobre todo este tema que maneja de los circuitos internos, usted se refiere a adecuaciones viales, y ahí, como lo comenta, pues se requiere de recursos, ¿no? Y no se puede dejar solo a la comunidad educativa, al director. Oiga, a veces están preocupados hasta por conseguir los recursos o los productos para hacer la limpieza de los planteles educativos, que van a tener recursos para destinarle a elaborar estos circuitos, ¿no? Hablando, claro, de planteles educativos públicos, algunos pues más austeros que otros, ¿no? En condiciones más precarias que otros. Pero, ¿qué papel debería jugar entonces los municipios en el apoyo a elaborar estos circuitos, estos carriles de contraflujo, estas adecuaciones viales? Sí, el municipio tiene que colaborar
totalmente con ellos, totalmente con materiales, con protocolos, con personal capacitado para movilidad, también con personal de cómo le podrían hacer. A ver, aquí tienen 500 alumnos, solamente hay 2 camionetas de transporte, les hacen falta tantas, tiene que haber muchas situaciones logísticas de recorridos, rutas. Si a mí me invitan, oye, pues yo tengo una camioneta y pues puedes meterla ahí, bueno, a la persona o al chofer, o hace rato lo mencionaba Yuri, necesita protocolos, enseñarle las situaciones, enseñarle la logística, enseñarle seguridad. Híjole, es un montón de situaciones, es como un trabajo nuevo, ¿verdad? Cuando tú llevas un trabajo nuevo, pues vas empezando a aprender también inmediatamente a agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Entonces, pero esto es una cuestión de seguridad y una cuestión de primera instancia que son los niños. Entonces ahí ya tiene que llegar con todo el conocimiento necesario para poder hacer una labor. ¿Cómo lo va a hacer? Se necesita la ayuda de los municipios, totalmente la ayuda de los municipios, que los municipios colaboren, coordinen, motiven, enseñen, den conocimiento, todo, completamente todo, en las escuelas que pues en las primeras que los vayan a poner, en las otras hay que ir viendo cómo le podrán hacer, cómo se podrán mover, cómo si tendrán la capacidad económica, si no la tienen, cómo lo podremos hacer. Y esto, pues en 3 meses lo considero, pues si no imposible, si no difícil, imposible, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Julio Ernesto González. Lamentablemente ya estamos llegando a la recta final de este espacio, de este ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey, pero no me despido sin antes escuchar un mensaje final, una reflexión final, un llamado incluso a las autoridades, a los padres de familia, a la comunidad educativa. ¿Con qué nos quedamos? Yuli Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, ACE. Pues mira, me gustaría comentar algo que nos dijo una de mis consejeras. ¿Qué podemos aprender en Nuevo León de la experiencia de Ciudad de México? Una de las cosas es que es una implementación por fases, que se necesitan estándares y una regulación rigurosa porque se trata de los niños y de su seguridad, un monitoreo y seguimiento, y sobre todo, pues se necesita consultar a padres de familia y la situación real, ¿verdad?, del entorno escolar. Eso es bien importante. O sea, no podemos desarrollar un plan de transporte escolar si no conocemos la situación de la familia, dónde vive, quién lo lleva. O sea, necesitamos hacer un verdadero estudio hacia adentro de las comunidades para entonces sí empezar a ver qué es lo más adecuado y trabajar en favor de la comunidad escolar y que no se sienta que estamos no una obligatoriedad y que el peso de la movilidad está recayendo en los que tenemos hijos en educación básica. Y eso es bien importante porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos tener disposición de mejorar la vialidad dentro del ámbito escolar donde están nuestros hijos, pero las responsabilidades de planes y eso, pues primeramente van a recaer sobre nuestras autoridades y nosotros dentro de las escuelas, pues tenemos que colaborar, ¿verdad?, con lo que nos dicen los directivos y también de la mano con, obviamente, con autoridades de los municipios, ¿verdad? Pero principalmente, pues se necesita conocer las situaciones de las escuelas, como lo decía ahorita Julio, ¿verdad? Hay niveles socioeconómicos dentro de las escuelas que no podrían pagar un transporte escolar o una adecuación, y eso, ¿quién lo va a poner, verdad? Habrá el recurso económico para lo que se va a necesitar. Ahora, y poner igual, definir si todas las escuelas o van a ser a partir de un número de alumnado para que a lo mejor los demás pues, no se están mordiendo las uñas de que cómo le voy a hacer, porque capaz de que tu escuela llega a la mayoría de los niños caminando, porque son escuelas en la colonia, y los papás tranquilos, o sea, no necesitan un plan complejo ni nada, porque pues el número de alumnos, la mayoría llega caminando, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí se tiene que conocer sobre qué estamos parados para ahora sí pensar en hacer un plan de transporte escolar. Perfecto, muchísimas gracias, Yuli Mendoza. Gracias por su tiempo. Voy ahora con Julio Ernesto González. Adelante, Julio. Exacto, coincido con la compañera Yuli. Se necesita saber tener un total conocimiento de la situación de las familias en la escuela, en las escuelas, si tienen la posibilidad, si no tienen la posibilidad, de todo el transporte, de la situación
en la colonia, si es una situación de circulación local, pues no es necesario más que solamente hacer algún circuito interno. Hay muchas escuelas donde van todos los niños, van caminando, pues perfecto, ahí para protección hacer un circuito y todo. Ahora es muy importante que esto que se quiere implementar en unos 3 meses, los 3 meses posteriores a que se apruebe la iniciativa, cuando tenemos un problema muy serio en la zona metropolitana, y es la movilidad. Ahorita con los cierres de Constitución, del carril express, es un caos por todo. Yo he recorrido todo, Colón, he recorrido los contraflujos, Guadalupe implementó un contraflujo, Monterrey implementó otro contraflujo, y ahora viene, ¿no? Ya está, a partir de anoche, están cerrando otro carril más de Miguel Alemán. Imagínate, o sea, van a cerrar, ya lo cerraron, carril de Miguel Alemán, y van a meter la circulación por colonias. Por esas colonias donde va a circular, ahí hay escuelas. Ahí hay escuelas. O sea, como que yo veo que esta situación de movilidad se está expandiendo así como si fuera una mancha muy grande, y está abarcando más y más colonias al oriente, o por donde va a circular el metro, ¿verdad? Que es una situación que a los padres de familia los pone en una situación de estrés y de nerviosismo, porque ahora tienen que salir 2 horas antes de la hora normal que ya salían, porque se van a enfrentar allá en las grandes avenidas. Y ahora les vamos a meter el problema de otra situación de estrés, como es el transporte escolar, sin antes haber hecho, como lo menciona la compañera también, pues un conocimiento sociológico de la situación de las escuelas, cómo pueden mejorar su movilidad, cómo pueden ellos implementar el transporte escolar sin que sea una obligatoriedad, ¿verdad? Pues es todo. Esperemos que den a conocer la iniciativa, ¿verdad? Que den a conocer la iniciativa. Yo vi los artículos que se van a reformar, pero no he leído la reforma, ¿verdad? No he leído las palabras que dice, solamente lo que dijo el secretario, que es porque piensa disminuir la movilidad y los índices de contaminación. Son las únicas 2 frases que dijo. Lo demás nada más es lo que anotó de los artículos que se piensan reformar. Es todo. Y esperamos pues que esto traiga algo bien, y que de verdad no se afecte a las familias, sobre todo a las familias más humildes, ni se afecte el bolsillo de las familias en una situación de obligatoriedad. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, Julio Ernesto González Román. Él es consejero ciudadano del Consejo de Seguridad Pública de Nuevo León, experto en temas de movilidad. Igualmente, gracias, Julie Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, ACE. Gracias a usted por la sintonía y la confianza. Lo invito a que comparte esta transmisión de nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Cuídese mucho, por favor. Mañana desde las 2 de la tarde, mañana lunes desde las 2 de la tarde en MBS Noticias Monterrey, a través de la mejor 92.5 FM, y por supuesto todo el equipo trabajando para usted. Lo esperamos. Buenas tardes.